Noticias con Jaime Núñez. Regresamos. 8 de la mañana con 3 minutos, 8:03. Llegó el momento de escuchar la agenda política, sí, hacia dónde dirigir las miradas con Fernando Ávila. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Jaime, muy buenos días, con mucho gusto por saludar a ti, a todos los amigos del auditorio. Una semana que se presenta muy intensa y sin duda alguna los ojos tienen que estar en el Senado de la República. A ver, ¿por qué? Elementos muy importantes, ya lo platicamos un poco la semana anterior. El próximo martes se prevé finalmente ya la discusión en el Pleno de lo que será la reforma política del Distrito Federal, y esto tendrá como elementos importantísimos lo que será finalmente la creación de una asamblea constituyente. Era el punto que estaba trabando un poco la negociación. Son negociaciones, Jaime, amigos del auditorio, para que se den una idea, llevan 3 años, prácticamente 3 años en el Senado, discutiendo lo que lleva la legislatura formalmente, discutiendo la necesidad de esta nueva reforma política del Distrito Federal que finalmente constituya al Distrito Federal en lo que será la ciudad capital y en el estado 32. Recordemos, por ejemplo, Jaime, amigos, que esto es un proceso que va relativamente joven. La elección, por ejemplo, de un jefe de gobierno del Distrito Federal se llevó a cabo por primera vez en 1997. La Asamblea Legislativa como tal los delegados como tal se eligieron hasta el año 2000. Estamos hablando de apenas hace 15 años. Entonces ha sido un proceso realmente lento de pronto, no tan ágil como quizás podría uno esperar. Sin embargo, en estos últimos 15 años la Ciudad de México ha vivido un proceso muy importante, muy interesante de cultura política, y ahora finalmente estaremos arribando este año a lo que será, insisto, ya la consolidación, por lo menos en el terreno de lo que es el marco jurídico de esta ciudad capital, el estado 32, con elección de una asamblea constituyente el próximo año, con lo que será la transformación paulatina de lo que son las actuales delegaciones en alcaldías, con todo lo que ello implica, y el que poco a poco la Ciudad de México vaya teniendo elementos propios, como pueden ser, por ejemplo, la definición, que también lo comentábamos la semana pasada, la definición del titular de la policía, de la Procuraduría, de la propia policía, ya no por el presidente de la República, sino por lo que será el jefe de gobierno. Oye, a ver, Fernando, eso es muy interesante, pero a ver, nosotros, los ciudadanos de a pie, la persona que vive en la del Valle, en Coyoacán, en Iztapalapa, en Azcapotzalco, ellos ¿cómo van a sentir, cómo van a padecer o cómo van a ser beneficiados una vez que esto ocurra? Sin duda alguna hay un beneficio, no solo en lo que sería la participación ciudadana, el contar como ciudadanos con mayores elementos de definición, de decisión, inclusive de toma de decisiones, por supuesto, dentro de lo que serán las actuales delegaciones, que insisto, tendremos que acostumbrarnos a que se vayan transformando en alcaldías, sino también la propia estructura de la misma. Actualmente, cuando se hace la reforma política de 1996, que se traduce en la elección de un jefe de gobierno en 1997, ya no la designación del presidente de la República, propiamente se deja la estructura como tal. Es decir, los delegados, cuando son electos en el 2000, no cambia la estructura formal del aparato administrativo, simplemente se elige al delegado, al jefe delegacional, ya no es nombrado por el jefe de gobierno, por el regente, pero estrictamente hablando la estructura sigue siendo la misma. Es un gobierno centralista, las delegaciones muy acotadas en sus facultades. Al momento que esto se transforme, cada una de las nuevas alcaldías que integrarán la Ciudad de México, la ciudad capital, lo que va a suceder es que tendrán mayores facultades, mayores elementos de decisión y sobre todo mayor cercanía con el ciudadano. Y ahí es donde está la primera ventaja. La estructura orgánica que deberán de tener estas nuevas alcaldías tendrá que estar diseñada y pensada para resolver los problemas de manera cercana, inmediata al propio ciudadano, tal y como sucede en el resto del país. El resto del país, que su conformación natural básica es precisamente esa, la de contar con municipios, con todas unas alcaldías y con una estructura diseñada precisamente para hacer el primer enlace con el ciudadano, es lo que sucederá ahora en la Ciudad de México. Oye, Fernando, ¿y ves para 2018 que estemos eligiendo, o que la gente que vive aquí en la Ciudad de México esté eligiendo alcaldes en lugar de delegados? Sin duda alguna, la tendencia sería un poco hacia allá precisamente. Insisto, la Asamblea Legislativa la Asamblea Constituyente se constituirá el año que entra, se prevé entonces 2016. En 2016. Uh-huh. Se elegirá seguramente la primera semana de junio a la Asamblea Constituyente del Distrito Federal. Entonces, ¿los que se están eligiendo ahorita? Forman parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ajá. Y será parte del acuerdo si continúan en sus funciones como Asamblea Legislativa, o como sucede cuando se genera una Asamblea Constituyente, cesan en su función, entra la Asamblea Constituyente y se elige un nuevo, como se va a crear una Constitución para el Distrito Federal, tendrá que definirse si iniciarán funciones hasta 2018 o de inmediato. A ver, entonces déjame decir, si los que están pensando
a ver, estamos futureando. Los que están pensando en llegar a ser delegados o llegar a algún puesto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿les podría cambiar todo su plan, todo su manejo de aquí al 2018? Eventualmente podría suceder si es que eso lo llegan a acordar en el momento ya de lo que sería toda la aprobación como tal. ¿Por qué? Porque, insisto, una cosa es que la Asamblea Constituyente se elija el año que entra y tenga funciones específicas de la creación de la Constitución, y que en la creación misma de la Constitución se prevean elementos de transición paulatina, precisamente quizás hasta 2018, y entonces no cambiaría absolutamente nada. Finalmente, insisto, ese sería el proceso. Y otra es que eventualmente el acuerdo, como sucedió, por ejemplo, cuando la transformación del INE, que había un proceso a determinado tiempo, sin embargo, se transforma el INE y hay un cambio completo a partir de esa transformación. Son dos escenarios distintos en donde eventualmente sí podría modificarse un poco la percepción que tienen con miras al 18. Oye, Fer, una cuestión que es tan profunda como lo que estamos a punto de vivir aquí en la Ciudad de México, ¿desde hace cuánto no se ve en la República en general, en los distintos estados? Estrictamente hablando, por ejemplo, el último gran cambio que se dio en una estructura como esta fue cuando todavía el país tenía territorios. Recordaremos que una vez que se desarrolla todo nuestro proceso de independencia, la reforma, el país empieza a atravesar por diferentes etapas hasta una república centralista, y es hacia 1910, 17, cuando se establece ya finalmente nuestro sistema como tal, pero se quedan territorios, el territorio de Baja California, el territorio de Quintana Roo. El último territorio que se cambia es el de Quintana Roo, ¿no? En la década de los 70, en el gobierno de Luis Echeverría. Entonces estamos hablando de alrededor de 45 años. De hecho, sí, porque Cancún, por ejemplo, acaba de cumplir 45 años como municipio. Sin embargo, todavía existía el esquema de territorio que para que nos quede claro, quienes no lo tenían muy claro, el territorio se designaba precisamente por el presidente de la República, el representante o una especie de regente para este territorio, tal y como sucedía en la Ciudad de México. Desde hace 45 años no hay un cambio tan trascendente en lo que forma la estructura gubernamental o geográfica política de una entidad como esta. Oye, Fer, nos queda un minuto. ¿No hay algo que lo pueda descarrilar ya prácticamente acuerdo? Estrictamente hablando, digo, en política todo puede pasar, no hay nada seguro, pero la realidad es que afortunadamente ya hay un acuerdo muy bien amarrado entre los diferentes coordinadores de los distintos partidos políticos. Lo único que faltaba por destrabar era precisamente esta definición, si sería una asamblea constituyente o la propia asamblea legislativa la que redactara la Constitución de la Ciudad de México. Ya se llegó al acuerdo que sea una asamblea constituyente para el próximo año, entonces en teoría ya no hay nada que lo descarrile, y el próximo martes sin duda alguna estaremos ya teniendo por lo menos la primera parte, porque insisto, es una transformación constitucional que requerirá una serie de aprobaciones posteriores, pero por lo menos desde el Senado debería estar ya aprobada. Pues vamos a estar muy al pendiente y seguramente nos vamos a platicar el próximo domingo de esto, ¿no? Con toda certeza estaremos hablando, confío, de la aprobación de lo que será la reforma política del Distrito Federal y lo que viene precisamente con ello. Ok, perfecto, pues ya quedamos. Muchas gracias, Fer, que estés muy bien, muy buenos días. Hasta luego, buen día. Fernando Ávila, él es nuestro experto, nuestro gurú en el tema político. Vamos a una pausa comercial.